A mí me comentaron que aquí se hacía un voluntariado de cuidados paliativos y me llamó tanto la atención que decidí venir para verlo con mis propios ojos y ver si yo era capaz y podía ayudar, porque también me parecía algo muy complejo. Yo estuve aquí 10 meses y son 10 meses de mi vida muy especiales, muy de no olvidar, imposible olvidar. Ha habido veces que ha sido muy importante cómo hemos podido ayudar a los pacientes que venían con situaciones difíciles, que venían con sufrimiento, y cómo en cuidados paliativos hemos sido capaces de aliviar ese sufrimiento. Cada día que estás aquí es un día nuevo, es ilusión por vivir. Después de esa experiencia decidí quedarme y que esto era lo mío y que realmente me hacía muy feliz, o sea, salía más contenta de lo que entraba. Una sociedad progresista es la que atiende a sus ciudadanos más pobres, más viejos, más enfermos, más indefensos. Eso es el progresismo de verdad, atender a los más necesitados. Morir en paz. Cuidados paliativos versus eutanasia. En el tramo final de nuestra vida, todos desearíamos no sufrir, no tener miedos ni angustias, estar acompañados, ser tratados con cariño, tener paz, ver realizados nuestros últimos deseos. ¿Una utopía? ¿Existe algo parecido a esto? Existe, aunque para la mayoría es un mundo desconocido. Es el mundo de los cuidados paliativos. Entrar en él puede ser una sorpresa. Y entonces le di un beso y la hija se volvió y dijo: en este hospital dan besos a los pacientes. Y digo, pues claro, si este hombre lo que necesitaba, viene a un sitio desconocido, se encuentra muy mal, está aterrado y encuentra una acogida positiva, pues lógicamente a ese paciente va a ser más fácil que luego cuente lo que le pasa, lo que le ocurre, ¿no? Porque se encuentra en un ambiente acogedor, cariñoso. Me gustaría es poder explicar una milésima parte de lo que yo he vivido aquí y de lo importante que es vivir hasta el final y hacer que esas personas realmente vivan con esa calidad de vida que merecen. Porque si tú estás sin dolor, sin síntomas, acompañado, te sientes digno, te sientes valioso, es que no te quieres morir, quieres vivir hasta el final, pues con toda esa sensación de estar arropado y del valor que realmente tienes para los demás. Lo que hacemos en paliativos es poner el broche de oro a la vida. Eso sí que lo decimos mucho. Pues eso, porque a lo mejor toda la vida ha sido un poco anodina y tú le das ahí pues ese detalle final que la hace bonita, que la embellece y que le da valor a los demás. Los cuidados paliativos mejoran la situación de los pacientes en situación de enfermedad avanzada porque el abordaje es multiprofesional, con trabajadores sociales, con psicólogos, enfermeros, médicos, es una forma de mucho trabajo en equipo. Los fármacos, es verdad que el manejo de fármacos derivados de la morfina, opioides, ha mejorado mucho, se conoce mucho más, se investiga mucho más, pero lo que más ha mejorado probablemente es que el abordaje de los pacientes es muy precoz. ¿Qué es lo que el paciente va a querer que se le haga y no se le haga cuando su enfermedad avance y a lo mejor no tenga capacidad para tomar decisiones? Esto es libertad y esto es autonomía y no la eutanasia. Una de las cosas buenas que tenemos en paliativos es que tenemos a veces tiempo para despedir, ¿no? Es un tiempo que es oro porque podemos
hablar, podemos despedirnos, podemos darle el cariño que a lo mejor en un tiempo no le hemos podido dar. Entonces es una gran oportunidad que tenemos, ¿no? Y tenemos que hacérselo ver a la familia que pueden aprovechar esos momentos para decirse cosas que a lo mejor no se han podido decir hace tiempo, para conversar de lo que hayan querido, ¿no? Entonces es maravilloso. Mi esposa le detecta un tumor cerebral maligno, que no tiene operación y que solo tiene tratamiento. Y la trajimos aquí, a Cuidados Paliativos Laguna. Yo no sabía qué era esto. Yo, cuidados paliativos, los reconocía como que viene la gente a fallecer. Y ya está. Eso es lo que yo reconocía, o yo creía que era esto, ¿no? Y a partir de ahí te das cuenta de que una vez que pasas la puerta, esto es otro mundo, no es eso. Es todo menos eso. Y estuve durante 10 meses. Estuvimos aquí, bueno, pues viviendo, luchando mucho, pero viviendo mucho, con muchos momentos buenos, muchísimos, con mucha felicidad, con mucha ayuda, sin sufrimiento, sin dolores, ¿sabes? Recuperando mucha vida que en casa no podíamos tener, lógicamente, porque los cuidados paliativos lo bueno que tiene es que al enfermo le da mucha calidad de vida. Entonces, durante esos 10 meses que estuvimos aquí, pues tuvimos una familia, que eran los que trabajaban aquí. Cuando yo vine aquí, mi mujer no descansaba. No dormía apenas, comía fatal. Cuando mi mujer entró aquí, empezó a descansar, empezó a comer, se reía con las auxiliares, con las enfermeras, con los celadores. Y eso es algo que no puedes olvidar. Eso es muy difícil de olvidar, imposible de olvidar. Pilar y Pedro formaban un matrimonio unido. Otros, en cambio, han sufrido en su vida maltratos, violaciones, drogas o delincuencia. ¿Qué pueden hacer los cuidados paliativos en estos pacientes? Bueno, Isabel era también un caso de una chica pues también violada por... lo puedo contar, además dar su nombre, porque ella estaba encantada de que contásemos la historia y de hecho escribió un pequeño relato con toda su historia y quería que fuese contada. Su padre abusaba de ella sexualmente y de pronto pues lleva una vida pues saliendo, entrando de la cárcel, prostitución y drogas. De hecho, a 2 de sus hijas no las conocía, no las había llegado a conocer porque nada más nacer se las quitaron. Y de pronto le dicen que tiene cáncer y de pronto llega a un hospital donde tiene a un psicólogo que le ayuda a gestionar la culpa, tiene un trabajador social que se preocupa por todo lo que ha sido su vida, tiene un capellán, a un médico que le quita los síntomas para que pueda trabajar y pensar en todas estas cosas. Y entonces ella se reencontró con sus hijas, y contó su historia y decía, es que ahora puedo vivir. Dice, qué rabia, ¿no?, la de vida que he perdido, pero me da igual haberla perdido porque ahora puedo vivir. Y eso que estaba en una cama y se sentía satisfecha de poder contar su historia y de enseñar al mundo de que ese no era el camino y de que la gente aprendiese, ¿no? Si los paliativos cosechan tantos éxitos, se debe en parte a la ayuda desinteresada, a veces heroica, de los voluntarios. Rocío es psicóloga, pero en este hospital ejerce solo como voluntaria en su tiempo libre. También hay jóvenes paliativos, ¿no? Te hace valorar muchísimo la vida, te hace, no sé, sales diferente, sales te ayuda en tu propia vida de, tengo que vivir bien para morir como esta gente, ¿no? Que es morir bien al final. Es verdad que hay momentos duros, ¿no? Porque al final estás en constante contacto con la muerte, pero si tú te preparas para ello, sabes que realmente ellos van a morir bien, porque aquí mueren muy bien, o sea, es un lugar que se les cuida muchísimo y ellos lo agradecen al final, tener este final de la vida, ¿no? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, si necesitáis voluntarios, a mí no me importa venir aquí. Yo no tengo ningún problema, me pongo lo que haya que ponerme y si hay que mover, muevo. Que hay que lavar, yo lavo, yo no tengo ningún problema. Que hay que subir, que hay que bajar, a mí no me importa. Me costó mucho venir, pero luego vine, me emocioné muchísimo, vi a enfermeras que se pusieron a llorar como yo. Y no lloras porque hayas
perdido a un familiar de aquí, lloras porque durante ese tiempo has tenido un vínculo aquí. Eso es nuestro papel, ¿no? Intentar aliviar. Y lógicamente nuestros pacientes pues mueren en paz y mueren con una serenidad que yo también la deseo, ¿no? Y si, cuando me llegue mi propia muerte, si es por enfermedad, si no es por un accidente, yo diría, pues me encantaría muchas veces, ¿no? Tengo envidia de esos pacientes y digo, así me gustaría morir a mí, ¿no? Con esa paz, con esa serenidad, con sus seres queridos alrededor, tranquilos y apacibles, ¿no? Y esto se puede conseguir en paliativos. Pero solo una minoría conoce esos cuidados que llevan a la muerte apacible. La opinión pública y los gobiernos de algunos países proponen otra forma de acabar con la vida. ¿Por qué una persona pide que acabemos con su vida? Porque eso va contra la naturaleza. Nadie se quiere morir. Hemos tenido muchos casos de enfermos que llegan el primer día a las unidades de cuidados paliativos pidiéndonos, por favor, doctor, póngame una inyección y acabar ya porque no puedo soportar este dolor. Llevo 11 días sin dormir y cuando le preguntas, ¿y qué está usted tomando para el dolor? Pues mire, tomo un paracetamol por la mañana y otro por la noche y a estos enfermos, al momento que le ponemos el primer piquito subcutáneo de cloruro mórfico, lo primero que hacen es dormirse para recuperar esos 11 días que llevan sin dormir. Y jamás vuelven a pedir ninguna inyección que acabe con su vida porque lo que estaban necesitando y lo que estaban pidiendo entre líneas era otra vida, otro tipo de vida. A mí me gustaría que se entrevistara a los pacientes que tienen un cáncer avanzado, una enfermedad degenerativa, una insuficiencia de órgano y les pregunten si quieren que acabemos con su vida. Cuando ellos quieran, pero que si quieren que acabemos con su vida. Van a decir que no. Los pacientes quieren seguir nuevos tratamientos, se someten a ensayos clínicos absolutamente novedosos con tal de vivir y vivir un poquito más. Lo que lleva a muchos a pedir la eutanasia es el miedo al sufrimiento. De hecho, la mayoría solo busca eliminar el dolor. La gente está tan ansiosa por lo que pudiera sufrir que cuando conocen su enfermedad piden a su médico: doctor, escriba en mi expediente que quiero la eutanasia. Los cuidados paliativos ya ni se mencionan. Lo primero es la eutanasia, ya se ha hecho normal. Es normal ser eutanasiado. ¿Cómo hemos llegado a esto? Es una sociedad individualista, hedonista. Nadie tolera ni un poco de incomodidad. No queremos sufrir. Y si la eutanasia se presenta como la mejor manera de no sufrir, ¿quién podría resistir? Estamos hablando de un sufrimiento innecesario y perfectamente evitable, porque la experiencia nos dice que cuando los enfermos les atiendes adecuadamente, dejan de pedir la eutanasia. Yo solamente he recibido expresamente una petición de que quítame la vida, ¿no? Quiero que me quitéis la vida directamente, ¿no? Y era una señora que estaba físicamente perfectamente bien, pero no encontraba sentido a su vida, ¿no? Entonces, pues se valoró y lo que tenía era una depresión y con ayuda de los psiquiatras se consiguió que esa persona volviera a buscar un sentido, ¿no? Lo que más la había motivado en toda su vida era escribir y era escritora, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿por qué no escribe ahora estos momentos, ¿no? Las dificultades que tiene, lo que está viviendo, ¿no? Y esto a lo mejor también le ayuda a otra persona. Y volvió a encontrar motivos para vivir, ¿no? Millones de personas mayores viven el drama de la soledad, el abandono, el maltrato. Para muchos los paliativos son un sueño imposible. Algunos países les ofrecen otra solución. Hay 75.000 españoles cada año que no podrán elegir entre cuidados paliativos o eutanasia, porque solamente van a tener a su disposición la eutanasia, porque no les estamos ofreciendo cuidados paliativos. Una sociedad avanzada debería de tener instrumentos para eliminar el sufrimiento que no sean eliminar al sufriente. Te dan una medicación, unos fármacos pues, para paliar ese dolor.
Y eso, junto con un buen acompañamiento médico, psicológico, de voluntarios, familiar y todo lo demás, cuando tú les preguntas si necesitan algo más, pues están cubiertos, ¿no? Lo tienen todo. Bueno, pues esta es la forma civilizada de atender este tipo de situaciones. Y la sociedad tiene la obligación de hacerlo, como atiende a colectivos hoy en día absolutamente deprimidos, a los pobres, a los niños que no tienen escolarización. ¿Por qué no atienden a este tipo de colectivos? Es una obligación social, ¿no? La eutanasia cambia, revierte completamente esto. Y al final la presión es sobre el que sufre este problema. Quítate de en medio, que eres muy costoso y a tu mujer le estás haciendo la Pascua. Al final ellos se sienten un estorbo y acaban pidiendo la eutanasia. A la eutanasia se la reviste de un aura benéfica, compasiva. ¿Qué es en realidad? La eutanasia es el acto de acabar deliberadamente con la vida de un enfermo que padece una enfermedad incurable, avanzada y que produce un sufrimiento intenso. Y por eso hay gente que dice que la eutanasia es un acto de amor. Yo estoy muy lejos de esa posición. Yo creo que el acto de amor es cuidar al enfermo. Lo realmente amoroso es cuidar al enfermo. No lo sé por qué. Ven progresista la eutanasia, cuando yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que lo que es progresista, de verdad, es atender a los ancianos, es atender a los más enfermos, los más pobres, los más necesitados. Algunos confunden la eutanasia con la sedación paliativa. ¿Qué diferencia hay? Nuestros pacientes mueren bien porque tenemos recursos tan avanzados como la sedación paliativa. Si un paciente no podemos abolir su sufrimiento porque este síntoma al final de la vida llega a ser refractario, y refractario significa que no podemos disminuir ese sufrimiento, aun a pesar de todas las técnicas que hoy en día disponemos de ellas, pues dormimos al paciente y el paciente muere dignamente, en paz. Pero muere por su proceso patológico, no porque pongamos dosis letales para acabar con la vida de este paciente. Porque si lo que yo quiero es acabar con el enfermo vive 3 minutos. Si vive 38 horas, es que mi intención no era acabar con su vida. Y es la intencionalidad uno de los argumentos que explican desde el punto de vista ético y moral un acto. La mayor parte del planeta se niega a otorgar a los médicos el poder de matar. ¿Quién promueve, pues, la eutanasia? ¿Y cómo? Las mismas fuerzas que han impulsado el aborto. Esas son las mismas que están detrás de la eutanasia, el suicidio asistido, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y hay una especialidad en ese grupo que impulsa la eutanasia y el suicidio asistido. En Estados Unidos se llaman Compasión y Libertad y tienen mucho dinero, mucho dinero. Aunque exista la objeción de conciencia, la presión de la familia, la presión del resto de personal del hospital, es real y es difícil frenar esta epidemia de eutanasia. La eutanasia es el tratamiento más barato para la vejez. Es mucho más barato acabar con la vida de este paciente y ahorrarnos ese gasto sanitario que en el último año de la vida en España significa un 75% de todo el gasto de toda la vida. Luego es barato. Es verdad que nadie ha alegado esto, pero tampoco nadie se ha atrevido a decir que no a este argumento que yo aporto. Holanda fue el primer país democrático que entreabrió la puerta a la eutanasia allá por los años 70. ¿Cómo está ahora? Está creciendo. Y si sigue creciendo a este ritmo, al final todos morirían de este modo en los Países Bajos. Estamos ya en más de 6.000 personas eutanasiadas por año. Más del 5% del total de muertes son debidas a la eutanasia en Holanda. Esa ya no es la excepción extrema. Está sucediendo muchísimo. Lo que hemos visto es que esta ley ha ido extendiendo su alcance. Al principio, su objetivo principal era aliviar el problema de las personas que padecen dolor físico. Posteriormente, incluimos el dolor psicológico como calificación. Y después de eso, hemos ampliado su campo hasta matar personas con demencia, que no son capaces de expresar su voluntad.
En Bélgica, el problema con la ley es que no es controlable. ¿Acaso la depresión es un sufrimiento médico incurable y constante? Es cierto que muchos dolores son difíciles de soportar, pero un pilar de la ley de eutanasia en Bélgica es el sufrimiento insoportable, un sufrimiento que no se puede aliviar. Si no sufres, no tienes eutanasia en Bélgica. El problema es, ¿cómo puedes medir el dolor insoportable? No es objetivo. No es como un exceso de velocidad. Si conduces a 250, puedes medir la velocidad. Pero, ¿puedes medir el sufrimiento insoportable? La respuesta es no. Por tanto, nada está controlado en Bélgica, porque el dolor insoportable no se puede medir. Y si nos llama a las 2 de la mañana, es que tengo mucho dolor, y nos dice, es que me duele todo, es que es un dolor insoportable, ¿no? Y nos paramos a conversar con él, vemos que tiene mucha verborrea, que no tiene ningún síntoma físico así de dolor, y estamos con él conversando, y al final detectamos que no era tanto dolor lo que tenía como que era miedo, que era pánico, ¿no? La pendiente resbaladiza puede llevar incluso a eutanasiar a niños en Bélgica. La ley de la eutanasia se aplica también a menores sin límite de edad. Pero lo más importante no es eso, sino el hecho de que cada vez más gente se hace eutanasiar, porque la oferta genera demanda. Y cada vez más mayores se están dejando arrastrar al proceso de pedir la eutanasia. Y eso es muy preocupante, porque hay cada vez más personas mayores, y si no ven el significado de la vida, empiezan a pensar en la eutanasia. La pendiente resbaladiza de los Países Bajos se ve también en Bélgica. Ese es el problema, no podemos controlar nada. La puerta está abierta y la clandestinidad también es mayor que antes. Estados Unidos se ha ido haciendo cada vez más provida respecto al aborto, pero en el tema de la eutanasia, del suicidio asistido, estamos empeorando. Oregón fue el primer estado en 1997 en legalizar el suicidio asistido. Un doctor prescribe una dosis letal de píldoras a un paciente para que se las trague y se mate. Los pacientes que no reúnen los requisitos consiguen fácilmente recetas para suicidarse. De hecho, se requiere un diagnóstico terminal de 6 meses, pero los médicos dicen, en realidad no se sabe cuándo vas a morir. Es una ley muy peligrosa. existe un país, Colombia, donde unos jueces impusieron la eutanasia contra la voluntad mayoritaria del país. La Corte Constitucional en el año 1997 despenalizó la eutanasia por fines de compasión y luego le exige al gobierno, al Ministerio de Salud, que saque la regulación de eutanasia. Y el año pasado, no solo para adultos, sino para menores de edad. Inaceptable, porque ya no es uno mismo solicitando que le practiquen la eutanasia, sino un adulto que se la practiquen a un niño. O sea, hemos llegado al colmo de la pérdida de los principios fundamentales. ¿Qué nos aguarda si seguimos deslizándonos por esa pendiente? El siguiente paso ya parece muy claro en Holanda. Es una píldora para la eutanasia, que el farmacéutico administraría sin receta, para no involucrar a los médicos, para, digamos, desmedicalizar la eutanasia. Ellos llaman a esto píldora del cansancio de la vida, sugiriendo que deberíamos matar a las personas no solo por enfermedades médicas o psicológicas, sino por sufrimiento existencial, como es sentirse solo y cansado de la vida. En los Países Bajos hemos abierto la ley tanto que cualquier tipo de sufrimiento real ya se ha solucionado de ese modo desde hace tiempo. Ahora matamos personas que alegan sufrir sin esperanza.
Pero aún necesitamos incluir personas que no sufren de nada, excepto si están existencialmente hartos de la vida. Creo que es muy peligroso darle permiso a un médico para que me mate. Eso, si me lo preguntas, es malo para mi autonomía. Y se va a crear una industria para fabricar medios médicos para suicidarse. Si hacemos esto, no has de ser muy listo para saber que estas píldoras se venderán online como la Viagra. Las comprarán en todo el mundo y los adolescentes deprimidos querrán usarlas. De verdad que me estremece imaginar un futuro así. La pandemia del coronavirus ¿nos ha enseñado algo sobre la vida y la muerte? Hemos visto como una sociedad entera, un planeta entero, se ha movilizado en pro del cuidado del que lo necesita, del indefenso, en pro del cuidado y en pro de su vida, y en de que su vida sea digna, sea vida hasta el último momento. Toda la sociedad en bloque nos hemos rebelado contra la mera idea de que una persona pudiera ser descartada de los hospitales porque era mayor o porque a lo mejor estaba más limitada físicamente. Queríamos que todo el mundo recibiera los mejores cuidados, imprimar uno por encima de otro porque a lo mejor tenía más expectativas de supervivencia, nos parecía terrible. La humanidad está ante una encrucijada. ¿Qué muerte es más digna? ¿La del que es desechado como estorbo o la del que es acompañado con cariño hasta su fin natural? Me emocionaba cuando entraban las enfermeras y le empezaban a moverla, venga, no sé qué, vamos a poner, venga, a ponerla guapa, vamos a pintarla. O cuando venían las auxiliares a lavarla y la ponían música y hacían como si bailaran con ella. Y si alguno se siente solo, lo que necesita es amor, ternura, no necesita eutanasia. Lo que la gente quiere es no sufrir en el momento de morir. Yo soy una persona muy sensible al dolor de los demás y no por eso mato a las personas. Aviso a todas las demás sociedades. No creáis que legalizar es contener. Es exactamente lo contrario. Vais a abrir las compuertas de par en par. ¿Qué es lo que veo venir? Lucha. Luchar por la vida. Eso es lo que viene. Somos luchadores porque salvamos vidas y no nos detendremos. Es como una película que a lo mejor ha sido muy aburrida, pero si el final es bueno, da sentido a toda esa película.